Hablemos de CIPE, hablemos de Arquímedes. No hace mucho me preguntaron si podíamos importar desde Excel a Arquímedes la descomposición de una matriz. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Trataré de explicarlo. En realidad es muy sencillo, pero bueno, trataré de explicarlo con dos ventanas entre Arquímedes y Excel. Voy a ir uniendo con flechas para que se entienda. Podemos ver en el Excel básicamente distintos grupos que están separados por nombres. Yo les puse capítulo, conceptos, pie de descomposición. Básicamente podemos ver que son tres grupos, no hay mucho más, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender que para Arquímedes una descomposición sigue siendo un concepto, solo que es un concepto descompuesto. Bien, a partir de ahí lo que queda o lo que va a determinar si es un concepto descompuesto o si es un concepto simple serán ciertos datos que completaremos o no en el Excel. En este caso en el concepto descompuesto, que sería el concreto premezclado F'200, podemos ver que a diferencia del resto de los conceptos, vamos a pintarlo con respecto al resto de los conceptos, podemos encontrar una diferencia, y esa diferencia es en la cantidad de información, ¿sí?, que contienen las columnas. Eso va a hacer que el programa identifique que es un concepto compuesto versus un concepto simple. Bien, por otro lado podemos ver acá que tenemos en Excel, obviamente hecho a propósito, esto tendrán que ustedes que tomar la decisión si lo quieren hacer o no. Tengo yo el capítulo, ¿sí? En este caso tengo, porque así me vino desde quien me esté pidiendo el presupuesto, me vino como capítulo 1 estructuras. Sin embargo, si yo veo en mi Arquímedes, ya tengo un capítulo 1 estructuras. Entonces le voy a poner capítulo 3. ¿Sí? Esto básicamente lo que va a generar cuando yo genere la importación, entonces para ir uniendo un poquito, esto lo que va a generar es una carpeta. Bien, y lo que va a suceder a continuación es que todos esos conceptos simples y compuestos van a entrar dentro de esa carpeta y serían entonces todo este conjunto de acá. Sería este conjunto de aquí. Todo esto básicamente serían los conceptos compuestos y conceptos simples. Ahora bien, para que la carpeta se cierre, ¿sí?, se cierre tanto la carpeta principal, o en este caso la descomposición, que sería el concreto premezclado, para que eso se cierre existe algo llamado pie de descomposición, y en este caso es la línea 31 la que está figurando o formando parte de ese pie de descomposición, y basta simplemente con que contenga el mismo código que el código principal de la descomposición. En este caso vemos que está diferente. En este caso está diferente porque en este análisis yo tengo un descompuesto dentro de otro descompuesto. Pero como no quisiera hacer eso en este caso, para no complicar el ejemplo, vamos a editar un poquito el video. Vamos a editar el Excel. Vamos a insertar una línea por acá y vamos a traer esta codificación acá. Básicamente esto va a hacer que se cierre la línea 24. Y para que se cierre la carpeta con el capítulo 3, vamos a poner una nueva línea. Y en este caso vamos a trasladar este código para acá. Aquí la condición es que el código sea exactamente igual y solamente esté el código. Ya no exista una descripción ni absolutamente ningún dato más, ¿sí? Esa es la condición que se tiene que cumplir. Entonces repasemos, ¿sí? Primera línea va a abrir la carpeta amarilla, en este caso el capítulo 3. De la línea 24 a la línea 30 van a ser
nuestros conceptos compuestos y conceptos simples. Ya Arquímedes los va a diferenciar cuando importe. Y tanto la columna A31 y A32 serán nuestros pies de descomposición. Serán los encargados de, primero, cerrar la carpeta amarilla con la línea azul y, segundo, cerrar la carpeta totalmente amarilla. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces copiamos esta información. Acá yo puse información de más, información que no tiene por qué llevarse a Arquímedes, y si se lleva, la herramienta de importación nos permitirá obviar estas columnas, ¿sí? Básicamente la H simplemente lo que les estoy indicando es a qué tipo de concepto pertenece ese número. Esto lo vimos en un video anterior donde hacíamos la importación de conceptos a Arquímedes. En este caso el 3, como podemos ver, le estará indicando a Arquímedes que cuando lea esta información lo transforme en un ladrillo, ¿sí? El 2 le estará indicando que lo transforme en una maquinaria. Bien, acá no hay ninguna maquinaria, pero ya veremos. En este caso no hay mano de obra, por lo tanto no tengo un 1. Un 1 sería una mano de obra. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a poner 1 aquí, a efectos del ejemplo, y después lo vamos a cambiar pensando que nos equivocamos en la importación. Entonces vamos a llevarnos toda esta información hasta acá. Control C. Vamos a venir aquí abajo. ¿Sí? Ya me voy a salir de las carpetas porque no es el objetivo meter la carpeta dentro de una carpeta, sino meterla afuera. Por supuesto que se podría hacer, ¿sí? Pero voy a venir hasta el final de la raíz, voy a hacer botón derecho, importar desde formato CSV, árbol de capítulos y su descomposición. Vamos a utilizar el portapapeles y vamos a emplear el asistente. Al emplear el asistente se abre esta ventana que básicamente nos estará indicando lo que se está leyendo desde Excel. Nos estará indicando, bueno, primeramente vamos a separar nuevamente esto por colores como lo hicimos en el video anterior. Esta primera barra de herramientas me estará indicando los distintos grupos que Arquímedes reconoce de la información de Excel. Arquímedes define los grupos nuevamente en función de la cantidad de información que contengan las columnas, ¿sí? Si él encuentra dos líneas que tienen 5 columnas, ¿sí?, con información, entonces las agrupará en uno. Básicamente es lo que él está haciendo ahora. Y luego tenemos la ventana de abajo donde básicamente nos va a informar qué es lo que qué es lo que contiene cada una de estos conjuntos de líneas que Arquímedes forma. También nos estará informando aquí abajo qué descripción les otorga a cada columna. Si alguna columna tiene alguna descripción errónea, tendré que dirigirme a este otro sector donde seré capaz de cambiar la descripción o la información, mejor dicho, que está leyendo Arquímedes desde Excel. Tenemos que definirle un nombre al esquema, esto para que en próximas importaciones esto sea más rápido, pero no estamos obligados. Si no le queremos poner un nombre, simplemente no le ponemos un nombre y se perderá el esquema que estamos programando, por decirlo de alguna manera. Entonces, otro dato interesante, o mejor dicho, otro tips que siempre recomiendo es activar esta opción y desactivar esta opción. Bien, vamos a hacerlo, desactivamos aquí y activamos aquí. Al activar esta opción, lo que va a suceder es que si yo me paro en el conjunto 1, me va a mostrar la información del conjunto 1. Si me paro en el conjunto 2, me va a mostrar la información del conjunto 2. Y así para que no me pierda a la hora de definir qué es lo que está leyendo Arquímedes. Entonces, lo primero que está leyendo es
el conjunto 1, donde él entiende que es un capítulo, la información que está leyendo. Si nos vamos al Excel, vemos que la línea 22 efectivamente es el capítulo y es el capítulo 3. Por lo tanto, él está leyendo capítulo y la información es correcta. Lee un código y lee un resumen. Por lo tanto, no hay nada que modificar. Pasamos a conceptos. En conceptos él encuentra, ¿sí? Y acá es donde empieza a discriminar y el programa entiende que esto es un concepto descompuesto. Fíjense en que lo separa del resto, y esto es porque, fíjense en que en D, E, F y G, esta línea, que en este caso es la línea 24, ¿sí? No tiene información. ¿Sí? A partir de ahí es que el programa la discrimina y la separa y entiende nuevamente que es un concepto. Dice que en la línea A, en la columna A contiene código, en la columna B contiene unidad y en la columna C contiene resumen. La información que lee Arquímedes es correcta, no tengo por qué cambiarla. El siguiente grupo de información que lee dice que también es un concepto, pero acá entra un poquito en conflicto. Dice que la columna A es código, lo cual está bien. La B es unidad, también está bien. La C es resumen, también está bien. Pero me dice que la D es cantidad. La D es cantidad, sí, es correcto, es una descomposición, ¿sí? Es la cantidad de un material para un determinado análisis. Por lo tanto, está bien. Precio es correcto, sin embargo F no sería correcto importarlo, porque F sería el producto, ¿sí? Cantidad por precio. Entonces, como F no es correcto importarlo, vengo a esta opción y le digo que ignore este dato. Por lo tanto, toda la columna F la va a ignorar, ¿sí? Y no la va a tener en cuenta. A partir de ahí me dice que en la columna G él detecta tipo y el tipo es correcto. Por último, vuelve a detectar capítulo y está errónea la información que el programa está detectando, porque no sería capítulo, sería un pie de descomposición, lo que cerraría cada una de las distintas carpetas abiertas. Entonces le informo que es el pie de descomposición y entonces ahora el programa está leyendo la información correcta. ¿Bien? A partir de que ya le enseñé que está leyendo, simplemente al darle a aceptar me va a decir que no le di un nombre. Si deseo continuar, le voy a decir que me dice desea asignarle un nombre, no. Por lo tanto va a proceder a la importación. Si observan, se crea la carpeta 3 o el capítulo 3. Tenemos la descomposición, tenemos nuestra descomposición. Si abrimos la descomposición, tenemos cada uno de los conceptos que forma parte de esa descomposición y obviamente se ha cerrado, ¿no? Bueno, también podemos observar acá que esto sería un error, ¿no? Nosotros lo importamos a propósito para ver cómo se modifica en el caso de que cometamos un error. En este caso nos paramos en el costo y aquí le decimos que es un material. De esta manera ajustamos ese pequeño error que cometimos a propósito simplemente para demostrar que el tipo 1 es mano de obra, el tipo 3 es material y el tipo 2 es maquinaria. De esta manera entonces he importado una descomposición a un presupuesto en Arquímedes. Como lo hice en un presupuesto, también lo puedo hacer en una base de datos. Espero que el video haya sido útil y no haya sido confuso. Si llegaran a quedar dudas, no duden en escribirme, así como tampoco duden en suscribirse a mi canal.